Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Hoy vamos a diferenciar entre la depresión y la tristeza, porque muchas veces pensamos que la depresión es una acumulación de tristeza, pero esto no es así. La tristeza y la depresión son dos cosas distintas que no hay que confundir, porque no hay que tratarlas igual. La tristeza es buena y necesaria para nosotros, pero la depresión no. La depresión es un estado en el que el cerebro deja de regular correctamente ciertas sustancias químicas, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Hay diferentes causas, puede estar influida por el estrés o por la falta de placer en la vida diaria o factores genéticos. No se trata de estar triste, no es lo mismo. Es una condición más compleja que afecta al cuerpo y a la mente. Sin embargo, la tristeza es una emoción natural que es pasajera y es una respuesta ante una pérdida, una decepción o algún pensamiento, alguna reflexión profunda sobre la vida, pero no es algo negativo, como sí lo es la depresión. La tristeza tiene un sentido. Todo en la naturaleza sirve para algo, no hay nada al azar. Y la tristeza sirve para que podamos recluirnos, mirar hacia adentro y ver qué es lo que estamos haciendo mal. Nos invita a mirar hacia nosotros mismos, a revisar lo que ocurre en nuestro interior y a permitirnos el duelo necesario para expandir la conciencia y seguir adelante. Las cosas se arreglan en uno mismo. El problema viene de ti mismo y solo en ti mismo puedes arreglarlo. La depresión, en cambio, es un estado más complejo y es más prolongado. Puede parecer tristeza, pero en realidad es como una sensación persistente de vacío, de desesperanza y una falta de motivación que puede afectar gravemente la vida cotidiana. Y esas alteraciones que produce en el equilibrio de los neurotransmisores que he dicho, puede modificar la energía disponible en el organismo. En nuestra sociedad confundimos las dos cosas y también la tristeza suele verse como algo negativo, algo que debe ser eliminado de inmediato. Se desprecia como algo malo, hay que drogarse para no sentirla, ¿no? Pero la tristeza no es el problema, es la oportunidad para resolver un problema. Nunca hay que bloquear la tristeza, hay que permitirla y además se puede disfrutar. La tristeza cumple una función fundamental, permite la introspección, el aprendizaje, y eso puede significar una transformación. Bloquearla con distracciones superficiales o con medicamentos innecesarios no resuelve el problema, solo lo aplaza. Sin embargo, aceptarla y comprenderla nos ayuda a crecer. El resultado de vivir bien la tristeza y usarla bien a nuestro favor, taumatúrgicamente, es que nos enseña a recordar lo importante en esta vida, que es ser uno mismo realmente. Y nos lleva a saber que al final todos estamos en el mismo juego, que todos somos uno. Entonces es muy típico pensar que la depresión es una acumulación de tristeza prolongada, ¿no? Pero la depresión es un trastorno causado sobre todo por la presión social y por la soledad. En un mundo hiperconectado digitalmente, pero cada vez más desconectado emocionalmente, las comparaciones constantes y la falta de relaciones auténticas han llevado a un aumento alarmante de los casos de depresión, especialmente entre los jóvenes. En solo 2 años, el consumo de antidepresivos en los jóvenes se ha triplicado. Esto nos muestra que la solución no está en ocultar el malestar, sino en recuperar el contacto humano y los espacios donde podemos ser nosotros mismos sin miedo a la crítica. Nosotros tenemos una tendencia a fijarnos en las cosas negativas porque, desde una perspectiva biológica, el cuerpo humano está diseñado para la supervivencia, lo que significa que tiene que enfocarse en lo negativo, en los peligros, porque tiene que detectar las situaciones peligrosas para poder sobrevivir. Es una estrategia evolutiva. Entonces es normal que siempre lo negativo nos llame más la atención. Si hay 10 cosas que van bien, nos parece normal, pero como haya una que no va bien, ¡tac!, nos quedamos con eso. No puedes sentirte culpable por pensar cosas negativas. Es algo que hace el cerebro por su cuenta. Ahí no decides nada. Pero esto no implica que estemos condenados a vivir en un estado de preocupación constante, sino que hay que ser conscientes de esta tendencia y desarrollar herramientas para manejarla. Entonces, cuanto más atrapados estamos en la necesidad de controlar todo, de controlar los peligros, más nos alejamos de la capacidad de fluir con la vida. Y esto nos puede llevar a la depresión. Aprender a soltar el control y permitir que la energía vital fluya puede ser clave para salir de la depresión. Pero la depresión no es una emoción. Es un trastorno en el estado de ánimo, pero no es una emoción. La tristeza sí lo es. David Hawkins, en su mapa de la conciencia de 1996, propuso
que las distintas emociones tienen diferentes frecuencias vibracionales. Mientras que las emociones de baja vibración pueden predisponer a la enfermedad, las de alta vibración favorecen la salud. Cuanto más utilizamos el pensamiento racional sin equilibrarlo con la parte intuitiva, más baja es nuestra frecuencia porque más se densifica la expresión de la realidad. Dejando de pensar, se eleva la frecuencia vibratoria. El torrente vital, nuestra energía, fluye mejor cuantas menos instrucciones le demos. Y la tristeza, aunque se considera de baja frecuencia, si la aceptamos y la procesamos adecuadamente, puede llevarnos a estados más elevados, como la aceptación o la gratitud. En lugar de rechazarla, podemos aprender a utilizarla a nuestro favor, como un puente hacia una mayor comprensión y un mayor bienestar. Con lo cual, la tristeza es algo positivo que tendríamos que aprender a manejar y no a evitar. Se ha comprobado que nuestras emociones duran un máximo de 2 minutos. El resto es la actitud que uno toma al respecto, los pensamientos. Y luego la manera de mantener una emoción en el tiempo es lo que define nuestra actitud. Pero tanto la depresión como la tristeza no son solo el resultado de experiencias personales, sino también de heridas no resueltas en generaciones anteriores. La ciencia también ha demostrado que nuestras emociones pueden tener un impacto transgeneracional. Como siempre suele pasar en la academia científica, a Bruce Lipton, cuando empezó a impulsar la epigenética, le tomaron a broma. Ahora, gracias a sus avances, se ha descubierto algo que ya sabían los místicos, que los traumas pueden heredarse a través de los genes. Comprender esto nos da la posibilidad de sanar no solo por nosotros mismos, sino también por otros familiares o por quienes vinieron antes, que aquí está todo conectado. Uno de los mayores errores de nuestra sociedad es centrarse en la búsqueda del éxito externo como si fuera la clave de la felicidad. Pero la verdadera pregunta no es cómo triunfar, sino cómo despojarnos del personaje que creemos ser. Lo que hay que saber es cómo morir. Al aprender a morir en vida, desaparece el fracaso. El éxito que busca el ego nunca es suficiente, siempre quiere más. Tiene miedo de perder lo que tiene y vive con miedo al fracaso, a lo que opinen los demás. Pero cuando aprendemos a morir, es decir, a soltar esa necesidad constante de ganar y de demostrar, el fracaso deja de existir. Ya no nos sentimos derrotados porque entendemos que no necesitamos nada para ser valiosos. Al dejar de lado el miedo a perder, encontramos una paz y una libertad que el éxito externo nunca podrá darnos. Schopenhauer decía que 5 minutos después de nacer, nos dan un nombre, una nacionalidad y una identidad que pasamos el resto de nuestra vida defendiendo sin haberla elegido. La depresión puede surgir cuando el personaje construido no encuentra sentido en la vida. La solución no es reforzar la ilusión, sino dejar que lo falso muera para que emerja lo auténtico. Al final, lo material nunca sacia del todo. Lo único que satisface es un propósito espiritual, nada material. Lo material, que no tiene nada de malo, pero es para cumplir el propósito espiritual. La verdadera satisfacción proviene de un propósito trascendental. La materia es solamente el vehículo para que el alma lleve a cabo la realización del espíritu. Aunque a veces sentimos que nuestro cuerpo no puede hacer lo que nuestra alma sabe que es posible, tampoco tenemos que culparnos por ello. En esta dimensión todo está influenciado por nuestra biología, y el sufrimiento no es del alma, sino del ego. El ego sufre porque se agarra a heridas del pasado, a expectativas no cumplidas y a la validación externa. La tristeza es sana porque nos ayuda a procesar lo que sentimos. Sin embargo, la depresión ocurre a partir del sufrimiento no resuelto y de la desconexión con nuestra esencia. El espíritu, la esencia, de la que hemos hablado muchas veces en este canal, ni siente ni sufre. El alma siente, pero no sufre. Solo el ego sufre. La paz interior llega cuando dejamos de esperar lo que no puede ser y empezamos a aceptar la vida tal como es. En lugar de ver la tristeza como enemiga, podemos reconocerla como una gran ayuda. Y en lugar de luchar contra la depresión desde la desesperación, podemos abordarla desde la comprensión, buscando las raíces del problema y transformándolo en un proceso de renacimiento. Nadie escapa de sí mismo, y cuanto antes aprendamos a mirarnos con honestidad, antes encontraremos la verdadera libertad. Nos vemos.